Listo, estamos en vivo. Buenas tardes, bienvenido para todos. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente por acá acompañándolos y dándoles un saludo por parte de la cooperativa. Las personas que se están conectando en este momento, agradecerles por el tiempo y el espacio que nos dan para interactuar con ustedes. Mm, Quería recordarle un poquito el historial que nosotros llevamos con el doctor Gabriel Serrano, que nos acompaña el día de hoy. Con esa ya sería nuestra tercera charla en el tema de software ganadero como herramienta para el análisis de la información. Nuestra primera charla fue en el tema de análisis de información, la segunda que fue un poco más avanzada sobre modelos de simulación y análisis de sensibilidad, y la tercera que tenemos, que es el día de hoy, son requerimientos nutricionales y balanceo de dietas. Quería recordarles que las charlas quedan en nuestra página, en nuestro Facebook de Cogancevalle, pues si las personas que están conectadas y que continúan conectándose con nosotros pueden revisarlas y ponerse al día, pues es de gran ayuda para, para el futuro de nosotros en el tema de manejo de información y de análisis. Doctor Gabriel, buenas tardes, bienvenido nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes, María Fernanda, y muy buenas tardes a todas las personas que se hacen presentes para compartir un ratico algunas cositas específicas de conceptos de nutrición y de la poderosa calculadora que tiene el software ganadero para ayudar a los ganaderos y a los técnicos en el manejo de la alimentación y la nutrición de sus vacas. Hoy específicamente vamos a hablar de las vacas. Un agradecimiento muy grande a la gente de Covancevalle. Felicitaciones por esa labor tan interesante y de apoyo a los productores y al sector pecuario que hacen. Al software ganadero, todo el equipo de trabajo que siempre está desarrollando y apoyando las locuras en las que nos metemos, pero bueno, ahí cada día tenemos cositas nuevas y bien interesantes. Y obviamente a la Universidad Cooperativa de Colombia por el apoyo y el tiempo y todo el trabajo que podemos hacer con ellos y con todos los productores particulares. Muchas gracias, Mara Fernanda. Ah, bueno, doctor Gabriel. Ya tenemos bastante gente conectada con nosotros. Podemos pues dar inicio para ser muy respetuosos con la gente que se conecta con nosotros a tiempo. Listo, sin anestesia entonces. Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, como les decía, bueno, vamos a, dentro de las múltiples herramientas que tiene el software ganadero, eh, están una parte novedosa y bien interesante, es todo el módulo de alimentación y de manejo de la nutrición. Hoy queremos hacer algo específico que tiene que ver con las vacas. Posteriormente trabajaremos en algún otro espacio de alguna manera, toda la parte que tiene que ver con el levante, la ceba, porque queremos hacer una cosa un poquito más completa, más en apoyo a esa parte que casi nadie le entra de frente y bueno, realmente tenemos unas cositas muy interesantes también para mostrar en eso, pero hoy vamos a hablar de los modelos y de las cosas que tenemos para el manejo de la nutrición y la alimentación de las vacas en particular. Entonces, pues, claro, normalmente cuando nosotros empezamos a hablar del cuento de la producción y de las vacas y de todo, eh, normalmente siempre a lo primero que se hace referencia y cuando uno habla de nutrición y alimentación, todo el mundo siempre se imagina las vacas de las lecherías especializadas y entonces esas son las vacas que producen mucha leche y esas son las vacas que toca ponerles mucho cuidado y que si el forraje, que si la energía, que si el suplemento, que si el concentrado, que si, bueno, las cuentas, etcétera, etcétera. Pero si nosotros miramos, estas vacas, bueno, tienen unas producciones altas, interesantes en muchos de los casos y hay que mirar a ver cómo se les cuadra bien el tema de la comida y ya vamos a ver por qué eso es tan importante. Pero estas vacas, las vacas de doble propósito y con mis chicos en la universidad y en todo lo que yo siempre les digo, oiga, venga, pero párele bolas, porque es que la vaca de leche especializada
ella produce leche, pero bueno, es la leche de la cantina y este cuento, pero miren esta otra vaca es una vaca de doble propósito y ella produce leche, pues no solamente para la parte comercial para vender, sino que también tiene que producir leche para criar su ternero. Definitivamente, y ahorita lo vamos a mencionar, estos críos inicialmente son muy dependientes de la leche y básicamente estos animalitos, pues bueno, son los que producen la mayor cantidad de leche en el país. La mayor proporción de leche se produce en trópico bajo, en doble propósito. Entonces esos animales, pues también hay que ponerles cuidado y hay que mirar a ver cómo es el asunto. Y de hecho, pues hay una cosa que tenemos que tener muy clara y es que estas vacas que la gente llega y dice, bueno, pero es que esto no aplica para vacas de cría. Cuando nosotros nos ponemos a ver que una vaca de estas parió y empieza a comer y a criar su ternero y todo el cuento, empiezan a suceder cosas que a veces no logramos preñar las vacas rápido, que a veces se nos adelgazaron las vacas, que qué pasó para aquí, que qué pasó para allá, y resulta pues que es que estas vacas llegan y en un periodo de tiempo transforman estos chiquitines en estos mostretes y básicamente ellos lo que han hecho es tomar leche. Resulta que para que una vaca destete 1 kilo de carne, un ternero de 1 kilo, ese kilo le costó a la vaca en producción de leche entre 7 y 8 litros de leche. Entonces, si uno se pone a mirarlo, pues todas las vacas hay que mirarlas como vacas de leche. No hay vaca que no produzca leche. Lo que tenemos de diferencia es el destino, para dónde va esa leche, cómo se comercializa, pero definitivamente el oficio, la función y nuestra tarea es mirar cómo hacemos que esas vacas produzcan leche para que realmente podamos tener sistemas de producción ganaderos de una alta eficiencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros miramos la ubre, en la ubre se dan unos procesos a nivel de esos tejidos que terminan finalmente con la producción de una cantidad de leche X, Y o Z. Entonces uno dice, las vacas lecheras de alta producción en el pico son vacas de 30, de 35, bueno, y hablamos también de vacas de 50 litros, cosas de ese estilo. Y eso es la cantidad de leche de ellas. Sabemos que, bueno, si un ternero se destetó de 200 kilos y tenía que tomarse 7 litros de leche por cada kilo, quiere decir que esa vaca en la lactancia produjo de pronto unos 1.400 litros de leche, que de todas maneras no es una cantidad despreciable. Y podemos tener el caso de vacas de doble propósito, que por decir algo le dan a uno 2.000 litros de leche en una lactancia y además de eso enciman 100, 120, 150 kilitos de ternero, que eso también representa una cantidad de leche importante. Entonces, para que la leche se produzca, las vacas son unas máquinas, unas factorías impresionantes que llevan sangre a la ubre, a los tejidos de la ubre, y las células de la ubre, y ojo con esto, porque a ustedes les venden la vaca que no come, pero produce, el pasto que no necesita nutrientes, pero crece y da X, Y, Z cantidades de cosas. Eso no existe. En la naturaleza lo que existen son transformaciones. No existen milagros, creaciones, cosas que aparecen de la nada. La vaca come y ahorita vamos a mirar cómo es el cuento. Nosotros le damos y a través de su sistema digestivo, ella hace la digestión, procesa en el hígado, procesa en varios sitios y empieza a poner en circulación en la sangre una cantidad de cosas, como por ejemplo glucosa, que es el primer componente de la leche. Entonces, para que las vacas produzcan bastante leche, nosotros necesitamos que haya mucha glucosa que se fabrica en el hígado a partir de los carbohidratos que les damos y se transforman en el rumen, y esa glucosa empieza a transformarse a nivel de las células de la ubre en lactosa. La lactosa, a medida que empieza a aparecer aquí, empieza a diluirse en agua que viene también del torrente circulatorio y por eso, ojo, uno de los factores más importantes en la nutrición de las vacas es la disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque la lactosa siempre debe mantenerse en una concentración relativamente constante. Entonces, a medida que la vaca en la ubre va produciendo lactosa, pues empieza a necesitar agua para mantener la concentración
estable alrededor de 4.7, 4.8% de lactosa en la leche. Por eso cuando usted le echa agua a la leche o le echa alguna cosa extraña que aumenta el volumen, pues usted le puede completar otras cosas, le puede poner alguna cosa para la grasa, algo para la densidad, alguna otra cosa, pero apenas le hacen la prueba y le miden la cantidad de lactosa, usted no le puede poner lactosa porque la fuente de lactosa es básicamente la ubre. Entonces, claro, usted llegó y diluyó y efectivamente la concentración de lactosa va a bajar. Ahora, además de eso, en la sangre deben venir minerales y vitaminas que los pone la ubre en la leche, deben venir anticuerpos, deben venir unos aminoácidos como producto de la digestión de las proteínas y con eso se elabora la caseína y las demás proteínas que aparecen en la leche y debe haber ácidos grasos circulando que son los que forman la grasa de la leche. Entonces, fíjense que esto es un proceso que para que usted tenga leche, para que la vaca produzca leche, tiene que haber una transformación a través de la ubre y la ubre lo que hace es transformar los nutrientes que vienen en la sangre y la sangre ha tomado esos nutrientes como producto de todos los procesos digestivos. Para que en la ubre aparezca un litro de leche, la vaca tiene que pasar por la ubre y filtrar extrayendo nutrientes entre 400 y 500 litros de sangre. Entonces, si hay una cosa que sea súper poderosa, es el corazón de una vaca, son los pulmones de una vaca, es el sistema digestivo de una vaca, es en general el metabolismo de una vaca. Pero vuelvo y repito y hago énfasis. Si usted quiere ver en la cantina, en el ternero, esa leche convertida en productos y en dinero, la vaca tiene que tener a su disposición nutrientes que tienen que venir con los alimentos. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que el sistema digestivo de los rumiantes es muchísimo más eficiente que el de los monogástricos. Entonces, básicamente, una de las cosas más importantes que se hacen es tratar de nutrir no a la vaca, sino a las bacterias del rumen, que son las que realizan los procesos. Esa eficiencia, pues obviamente se ve en lo que todos ya conocemos, que las vacas tienen un estómago verdadero, pero tienen 3 preestómagos que son los que le ayudan a través de la rumia, de la fermentación, de la deshidratación, etcétera, etcétera, a procesar todo lo que los animales comen. Ojo, énfasis. Cuando los bovinos nacen y están pequeños, si uno hace las comparaciones de la composición de los estómagos, en los pequeñitos la nutrición y el sistema digestivo funciona más como los monogástricos, porque el estómago verdadero, el que tenemos nosotros, el que tienen los perros, los cerdos, es mucho más grande que los otros preestómagos que no vienen desarrollados y que con el tiempo se van desarrollando. Y fíjense cómo cambian las proporciones. El estómago verdadero, el cuajar, que inicialmente representaba el 60%, cuando el animal crece ya es una cosa mucho más pequeña, es solamente el 7%. Y quien realiza una de las funciones más importantes básicamente es el rumen a través de todos los procesos de fermentación y de la rumia que hace la vaca y el crecimiento de las bacterias y bueno, otro poco de cosas. Entonces, pues el Departamento de Diseño de la Naturaleza creó a los rumiantes para que sean muy eficientes haciendo digestión y aprovechando los forrajes. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes y es que ellos son capaces de realizar procesos que los monogástricos no pueden. Los rumiantes pueden coger alimentos, tomar alimentos de baja calidad para los monogástricos y convertirlos en o transformarlos en alimentos de alta calidad como la carne y la leche. Otra razón para tener presente y manejar el asunto es el hecho de que nada, absolutamente nada que uno se invente darle de comer a una vaca es más barato que el pasto. Cuando nosotros hablamos de la producción, sea en leche, sea en doble propósito, y sobre todo cuando empieza uno a manejar suplementación y cosas de esas, el costo más alto que tiene es el de la alimentación. Pero si uno tiene
unos sistemas de pastoreo, unos forrajes bien organizados que le aporten a los animales unas buenas cantidades de nutrientes, definitivamente puede ser muchísimo más eficiente, y eso lo vamos a ver con cuentas ahora más adelante en los modelos que vamos a trabajar. Entonces, fíjense, nosotros cuando alimentamos nuestras vacas, esto es lo que les damos: pastos concentrados, suplementos, aditivos, etcétera, etcétera. Esto es una forma de presentación de los nutrientes que los animales necesitan. Entonces nosotros hablamos nutriente número 1, y fíjense, ya se los puse allá en esa, el agua. Para los animales y más para las vacas en producción, toda vaca que esté dando leche tiene unos consumos altos, unos requerimientos altos de agua. Alguna fracción vendrá con los forrajes y eso, pero vamos a ver la cantidad de agua, y las vacas tienen que tenerla a disposición por completo. Están los compuestos nitrogenados, que son los que tienen que ver con la proteína, pero esta es otra de las ventajas grandes de los rumiantes, que los rumiantes no necesariamente necesitan en la dieta proteína verdadera. Por eso cuando nosotros hablamos de los niños y de los alimentos nutritivos y una cantidad de cosas, siempre lo primero que preguntamos es cuánta proteína tiene. Con los rumiantes, lo que nosotros nos preguntamos es más bien entre carbohidratos y lípidos, cuánta energía tiene, y de esa energía y el contenido de nitrógeno, cuánta proteína es capaz de fabricar el animal, o cuánta proteína son capaces de fabricar las bacterias del rum. Entonces, fíjense que la concepción es un poco diferente, y por eso en algunos casos nosotros llegamos y hacemos un poquito al lado de este tema de la proteína y esto, y hacemos mucho más énfasis en la parte de la energía. Por otra parte, pues están las vitaminas, que si bien es cierto que los animales las necesitan, tienen requerimientos de vitaminas, también es cierto que la mayor parte de las vitaminas normalmente está contenida o bien en los alimentos que normalmente consumen los bovinos, o son capaces de fabricarlas en el rum. Entonces, esas aplicaciones tan grandotas de vitaminas y a veces tanto dinero que de pronto ponemos ahí, son más liberadores de conciencia cuando sabemos que los animales no tienen una buena base forrajera, no los estamos manejando la alimentación como es, entonces queremos resolverlo con ese tema. Y pues de gran importancia el tema de los minerales, y hablamos pues de todo el grupo, que es una parte que estamos desarrollando muy, muy fuerte, y es una de las novedades que vendrá bien pronto en el software ganadero. Entonces, tengamos claro, las vacas necesitan nutrientes, y los necesitan para cumplir varias funciones. La primera razón por la que la vaca necesita nutrientes es porque necesita mantenerse viva. El hecho de que el corazón esté latiendo, de que la vaca pueda caminar, de que mantenga su temperatura corporal, todo eso hace que tenga unos requerimientos nutricionales. Eso es como el carro que está en neutro en el semáforo esperando arrancar. Es decir, está en mínimo, y eso es lo que necesita en mantenimiento. Por eso, hay veces que nosotros, digamos, decimos, resulta que hay vacas que del ordeño o en los potreros muy grandes necesitan caminar muchísimo. Entonces, pensemos en nosotros mismos. Cuando nosotros queremos adelgazar, lo que hacemos es comer menos y hacer más ejercicio. Entonces, si usted quiere que sus vacas no gasten tanto en mantenimiento y más bien les quede para otras funciones, empecemos a pensar en que las vacas no hagan tanto ejercicio, y que, bueno, obviamente tener encendido un motor grande pues requiere mucho más nutrientes que tener encendido un motor más pequeño. Eso cuando hablamos del tamaño de las vacas y eso, ahí hay mucha discrepancia y todo este tema, pero básicamente ahorita vamos a mirar, y obviamente pues una vaca más grande gasta más energía, pero también puede comer más y tener más comida, tiene más nutrientes, puede transformar más leche. El tema es como proporcional, entonces no es como tan el cuento así como lo echan algunos. Necesitan para crecimiento, porque normalmente las vacas cuando paren por primera vez no tienen todavía su tamaño adulto. Por eso es que a las vacas cuando de primer parto muchas veces les va tan mal, porque las metemos en lotes donde son las más pequeñas, tienen requerimientos nutricionales más grandes, y además de eso, pues las otras vacas más grandes les pegan, no las dejan comer y todo eso. Entonces, estos son requerimientos que también debemos tener en cuenta.
Necesitamos los requerimientos para que la vaca produzca. Entonces, como ya les mostré, la leche no sale de la nada, la leche sale de los nutrientes y los nutrientes vienen de los alimentos. Habrá algunos animales que tengan unos margencitos de eficiencia un poquito superiores en la conversión de alimentos y esto, pero las diferencias no son tampoco tan supremamente abismales como para decir que esta no sirve y esta, mejor dicho, entonces en eso hay que tener como mucho cuidado. Y eso depende de la cantidad de leche que nosotros queramos que la vaca dé y también de la calidad de leche. Entonces, en algunos casos, es que la leche de tales vacas tiene más sólidos, tiene más grasa. Sí, es una leche que en términos de nutrientes también es más costoso producirla. Entonces, pues ahí hay que mirar y todo es de balance y tampoco fanatizarse demasiado para un lado o para el otro. Las vacas cuando están preñadas, pues además tienen un feto que tiene que crecer, que tiene que desarrollarse, que tiene unos requerimientos, y entonces miren para todo lo que tiene que comer la vaca. La vaca primero se mantiene viva, después empieza a producir. Si la comida no le alcanzó para más, ella no crece y ella no queda preñada. Y si es tan poquito la comida y ella produce más de lo que la comida le deja producir, pues entonces la vaca empieza a convertirse en leche porque empieza a adelgazarse, empieza a perder condición corporal y entonces decimos que la vaca se entrega al ternero o que no sé por qué será que esa vaca se adelgaza tanto, obviamente porque está gastando más de lo que está comiendo. Y básicamente, pues digamos que esos son como nuestros temas ahí. Cuando nosotros suministramos todos estos compuestos nitrogenados, pues bueno, tenemos acá transformación a nivel de rumen y básicamente a nivel de intestino todo se desdobla en aminoácidos y es con lo que las vacas en la leche fabrican y va a aparecer la proteína de la leche. Entonces, si no hay un buen balance de compuestos nitrogenados, vamos a tener vacas o leches que no tienen unos buenos contenidos de proteína. Los carbohidratos básicamente se digieren a nivel de rumen, van a producir o van a tener alguna transformación a nivel de hígado y pues nos van a ayudar a producir tanto la lactosa de la leche como la grasa de la leche, que sumada con las ingestas de grasa, pues nos van a ayudar a que la leche tenga más grasa. Vuelvo, repito y vuelven y mírenlo, para que en la leche aparezcan cosas, en la dieta tiene que haber cosas. No son magos, no sacan conejos de los sombreros, la lactosa, la proteína y la grasa no salen de la manga de las vacas. Entonces, pues vamos a mirar a ver qué son los modelos y qué son las cositas interesantes que tenemos para mostrar en lo que se refiere a la nutrición de las vacas como cosa novedosa en el software ganadero. Entonces, bueno, vamos a entrar nuestra pantalla inicial y dentro del menú del software ganadero vamos a tener o bien la entrada por modelos de simulación y aquí podemos entrar a alimentación o podemos utilizar directamente el botoncito que tenemos para nutrición y alimentación. Cualquiera de los dos nos va a llevar a este menú. Entonces, voy a centrarme básicamente hoy en tres modelos. El primero es uno bien interesante que hicimos, que es el potencial productivo de los alimentos y voy a ponerlo más en el término de las vacas de leche y vamos a empezar a dar aquí algunos datos y ver cómo funciona. Entonces, el programa acá nos va a pedir los datos generales de cómo funciona la vaca y entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, vamos a mirar acá y vamos a decirle que tenemos una vaca, hablemos de una vaca por decir algo de 470 kilogramos. Les digitamos 470 kilogramos. Una vaca de clima cálido, de trópico bajo, pudiera tener unos sólidos totales en la leche del orden del 13% y pudiera tener una grasa de cerca del 4%. ¿Qué sucede acá? Con el peso de la vaca, que es el que las vacas que tiene usted en cada una de las fincas, con la cantidad de sólidos totales y de grasa, se calcula tanto los requerimientos de mantenimiento como los requerimientos para producción. Y esa producción, pues los requerimientos de producción estarán muy relacionados con la calidad de la leche.
como el tema aquí es hablando de dinero, porque pues nadie tiene mascotas ni nada de cuento, pues claro, trabajamos y estamos comprometidos con el bienestar animal, pero somos empresarios ganaderos. Entonces, digamos que de pronto la finca está por allá muy lejos, tiene intermediarios, tiene una cantidad de cosas y de pronto la leche no se la pagan sino a 900 pesos hoy. Entonces, resulta que yo inicialmente miro cuál es la base forrajera con la que voy a trabajar. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que tengo una braquiaria decumbens y le voy a decir que la composición en materia seca, es decir, lo que no es agua, es del orden del 25%. Le vamos a decir que realmente eso tiene una proteína cruda del orden de 6.5%. Y le vamos a decir, además, que en energía metabolizable estaríamos hablando más o menos de 6.3 megajulios por kilogramo de materia seca. Eso nos lo va a dar el bromatológico del pasto o de pronto algunas tablas que podemos utilizar y recomiendo mucho las tablas del doctor Max Laredo, también los trabajos de uno de mis grandes maestros y personas de gran aprecio, el doctor Sergio Latorre. Entonces, miren ustedes lo que va a suceder acá. De acuerdo al peso de la vaca y a la capacidad de producción estimada, el programa calcula cuánto forraje se va a comer la vaca. Y entonces él llega y nos dice, vea, con ese forraje que se va a comer la vaca, no hemos balanceado ni hemos tratado de trabajar con ningún suplemento ni nada de eso. Él dice, vea, con eso que se va a comer la vaca, su vaca podría producir hasta 7.1 litros. Entonces uno llega y dice, no, pero eso no puede ser. Esa no es, ¿cómo así que una vaca que no da sino 7 litros? Pónganse a pensar, doble propósito. En doble propósito, nosotros en los casos normales donde solamente utilizamos pastoreo y utilizamos forrajes de este estilo, básicamente lo que estamos haciendo es ordeñar en el mejor de los casos 3, 4 litros y le estaríamos dejando al ternero por ahí alrededor de unos 3 y medio litros por día. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, ese ternero se estaría ganando, recuerdan que les dije que para que un ternero se ganara 1 kilo de peso tenía que tomarse más o menos 7 litros de leche. Si nosotros le dejamos 3 litros y medio diarios al ternero, quiere decir que se estaría ganando 1 kilo cada 2 días. Y si el ternero está mamando durante 240 días, pues ahí está el ternero que usted desteta de 120 kilos cuando cumple los 8 meses y están los 4 litros que le ordeña la vaca. Entonces, ¿su vaca será que no es capaz de producir más? ¿O será que los forrajes que usted tiene no permiten que la vaca produzca más? Entonces, fíjense que si uno llegara y cambiara y dijera, oiga, esto está como interesante el asunto y de pronto yo estoy en un clima medio donde tengo la oportunidad o la posibilidad de manejar bien los forrajes. Recuerden que les dije, nada es más barato que el pasto, nada funciona mejor, los rumiantes son muy eficientes. Entonces usted dice, pues voy a cambiar o voy a trabajar de pronto en algunas praderas con estrella africana y entonces decimos, vamos a darle la misma materia seca, decimos que eso puede tener alrededor de 14, 16% de proteína, pero eso ya tiene una energía metabolizable de 7.14 megajulios por kilo de materia seca. Fíjense ustedes ya cómo los 7 litros que era capaz de producir la vaca, entonces ahora se volvieron 9.3 litros. Entonces estamos hablando de 2 litros más y lo único que estamos haciendo es manejar un forraje de mejor calidad nutricional. Que no en todos lados se puede manejar habrá sitios donde es mejor manejar la otra. Eso lo único que nos hace es tratar de entender que tomar esa decisión es muy importante para saber cuál es el mejor forraje que yo debo establecer dentro de mi finca. Ahora,
Si nosotros llegamos y decimos, bueno, resulta que a mí me parece que, bueno, voy a tener unas vacas, pero de pronto ya no son vacas de doble propósito porque tengo una estrella y todo eso, pero es que 9.3 litros a solo pasto, como que, no sé, no me llama la atención. Yo quisiera que mis vacas dieran algo más. Entonces nosotros acá tenemos la posibilidad de empezar a ingresar materias primas y hacer unas mezclas y empezar a darle cositas a la vaca. Y fíjense que acá, si la vaca está solamente en pastoreo y le produce los 9.3 litros a 900 pesos que le pagan en el litro, en el mes usted lo que va a recibir son 254,000 pesos por vaca. Ese es el dinero que va a recibir. Pero si en un momento dado usted llega y dice, bueno, vamos a intentar aquí a ver qué pasaría si, por ejemplo, yo tratara de utilizar en la dieta de las vacas maíz molido. Y le voy a decir que puedo conseguir maíz a 1,000 pesos. Bueno, eso ya dependerá de cada región, de cada zona. La variedad de materias primas es grandota. Y decimos que, bueno, pues no voy a mezclar el maíz con nada, voy a manejar 1,000 kilos por tonelada. La materia seca está del orden del 95%, eso prácticamente no tiene, la harina de maíz no tiene mucha humedad. La proteína cruda pudiera estar del orden del 7.5%, pero la energía del maíz sí es como de 12.5 megajulios de energía metabolizable por kilo. Miren ustedes entonces la simulación tan interesante que tenemos acá. Y entonces, ¿qué vemos? Que esa vaca con ese peso, si usted no le da nada, ella le va a producir 9 litros diarios, usted va a vender los 9 litros diarios y la vaca le va a consignar 254,000 pesos mensuales. Si usted le diera 1 kilo de esta materia prima, que en el momento no tiene más nada revuelto, resulta que con ese kilo la vaca le va a subir su producción a 10.3 litros por día. Pero ¿qué pasa? Usted va a producir 1 litro de leche más, ¿sí? Pero también tiene que pagar el maíz. Entonces, a la hora de la verdad, recibió 900 pesos del litro de leche, pero pagó 1,000 pesos de maíz. ¿Qué quiere decir? Que por mes ya no va a recibir sino 251,000 pesos después de pagar el maíz que le estaba dando. ¿Por qué? Porque, el cuento es acá, que la leche que empieza a producir es más leche, pero es una leche más costosa. Y a medida que usted le va poniendo más suplemento de ese que tenemos acá, para este caso, pues cada vez el ingreso neto, el margen sobre esa producción con concentrado va disminuyendo. Probablemente, pues usted necesitaría pensarlo muy bien y mirar a ver si de pronto lo que va a necesitar es hacer las cuentas, a ver si eso le ayuda más con la reproducción de las vacas y el dinero se puede recuperar por otro lado, o si de pronto llega y dice, pues la verdad que a mí no me gusta mucho eso. Y entonces, por ejemplo, pues yo quisiera utilizar algo con más energía y voy a utilizar, por ejemplo, por tonelada solamente 8, vamos a darle acá los 1,000 pesos y vamos a dejarle acá 800 kilogramos nada más. Y vamos a generar una nueva materia prima acá, por ejemplo, aceite de palma o alguna de esas cosas que quisieran encontrar por ahí. Usted dice, uy, pero es que ese sí está como a 1,800 pesos el kilo, o un aceite de frituras o cosas de ese estilo. Y le vamos a poner los 200 kilos por tonelada que nos faltan. Materia seca, los aceites no tienen agua definitivamente, entonces es el 100%. La proteína cruda, 0, porque es aceite puro, pero la energía metabolizable puede estar en el orden de 30 o 32 megajulios. Entonces, fíjense ya cómo cambia aquí el asunto. Cuando usted fabrica un suplemento, le sale un poquito más costoso, pero fíjese que hay un ganadero por ahí en la zona del Socorro que siempre llega y dice, Gabriel, caro es un concentrado barato que no da leche. Entonces, fíjense que aquí nos parecería que es más costoso, pero es que tiene mucha más energía. Entonces, finalmente, eso nos va a ayudar a que la vaca produzca, fíjense cómo aquí ya no aumenta 1 litro, sino 2 litros cuando le doy 1 kilo. Entonces, en este momento sí empieza la vaca,
después de que yo pago las materias primas que utilicé en el suplemento, pues a generarme más dinero libre. Ahí sí tendría sentido empezar a utilizar algún tipo de suplementación. Eso también tiene mucho que ver con cómo es el tema del pago de la leche. Recuerden también que animales más grandes pues van a tener requerimientos de mantenimiento más altos y bueno, pero este es un juguetico bien interesante para que empiecen ustedes a ver qué pasa si yo le pongo esto, si yo le pongo aquello, si llego para aquí, si llego para allá y cómo me funciona. Esto no reemplaza el consejo y la asesoría de un nutricionista. Esto es una calculadora interesante, pero ¿qué le pone usted a la calculadora y qué otras cosas hace o no hace? ¿Hasta dónde le pone? ¿Hasta dónde no le pone? Eso es objeto de consultas con gente que entienda del asunto. Particularmente por acá cerca en la zona donde yo vivo, hace algunos meses ya bastanticos, empezaron a jugar con una materia prima que porque estaba muy barata, eso tiene mucha energía, empezaron a ponerla en altas cantidades y se les olvidó leer el pedacito de toda la literatura donde dice que eso puede tener unos principios tóxicos complicados y terminaron con la muerte de un grupo de vacas bastante grande y la cirrosis de otras pocas. Entonces, fíjense, si nosotros, por ejemplo, acá podemos manejar y ver una gráfica, él nos va a mostrar, por un lado, cómo se mueve la producción de leche a medida que le vamos dando más suplemento y por el otro lado, cómo se mueven las finanzas. Si nosotros, por ejemplo, llegáramos y le dijéramos que esto nos sale a 3,500 pesos o a 4,000 pesos, fíjense ya cómo el cuento empieza a disminuir. Entonces, si le ponemos 4,000, prácticamente, como dicen, usted estaría haciendo pan para vender pan, pero por lo menos no está perdiendo como estaría perdiendo en el caso anterior, donde de pronto una materia prima que parecía más barata, realmente era más costosa porque no tenía tanta energía como la otra. Entonces, si uno la mira, obviamente aquí hay 3 veces más energía que acá, usted puede pagar hasta 3 veces el dinero de esto que en este otro. Y eso lo podemos ver como una gráfica. Entonces, fíjense, en este caso, a medida que va aumentando la producción de leche, miren cómo con esa estructura de costos, miren cómo el margen mensual viene disminuyendo. Cada vez soy más eficiente desde el punto de vista técnico, pero soy menos eficiente desde el punto de vista económico. Este es un modelo bien interesante y que también funciona para machos de engorde, pero como les digo, ese lo vamos a dejar por ahí para después. Hay unos modelos bien interesantes que tienen que ver con la estimación del consumo de materia seca, con el requerimiento y el consumo de agua, pero no voy a entrar en esos específicamente porque son muy puntuales de esa edad. Voy a entrar en unos que tienen que ver con el balance y el requerimiento de las raciones, tanto para vacas lecheras como para vacas de cría. Normalmente siempre le damos más importancia a las vacas de leche porque es que la vaca de leche esto, porque es que la vaca de leche aquello, pero me gustaría trabajar un poquito con las vacas de cría porque no les paramos muchas bolas muchas veces y bueno, esos animalitos también tienen sus necesidades. Para las vacas de cría voy a trabajar con vacas, el peso lo vamos a poner en 470 kilogramos, vamos a tener una gestación promedio, voy a hablar por ejemplo del lote, del grupo de las vacas paridas, las que están criando, entonces entre la que está recién parida y la que ya está casi para destetarse, vamos a decir que una con otra tienen 90 días de preñez, obviamente habrá unas de nada y habrá otras de más. Acá vamos a definir si se trata de vacas de primer parto, vacas de segundo y tercero o vacas de cuarto y más partos. ¿Recuerdan cuando les hablaba de los requerimientos para crecimiento? Entonces, estas vacas no tienen requerimientos para crecimiento, estas tienen alguito, pero estas tienen mucho más. Si no las tenemos separadas, si hay vacas jóvenes, hay vacas ya maduras y todo eso, entonces vamos a seleccionar las vacas de 2 a 3 partos. No es lo mismo cuando yo trato de trabajar con un individuo a cuando trato de trabajar con un grupo. Porque cuando trabajo con un individuo, yo digo la vaca produce 5 litros y pues es 5 litros.
Pero cuando trabajo con un grupo y digo una con otra dan 5 litros, pues hay vacas de 10 litros y también hay vacas de 2 litros. Entonces, cuando nosotros le hacemos la diferencia de individuo o grupo, hace que cuando ponemos individuo, deja quieto y hace el cálculo tal cual. Pero cuando le decimos que es para un grupo, considera una variación de los animales y se hace algún incremento en la cantidad de nutrientes que el animal va a necesitar, pensando en animales que tienen unos requerimientos mayores. La edad del destete de las crías, entonces aquí vamos a hablar de 244 días, 8 meses. El peso al destete de las crías, le vamos a decir que vamos a destetar terneros de 200 kilos. Automáticamente, de una vez el programa, y por eso les decía que no entraba por ahorita en los otros modelos, le calcula los requerimientos básicos del animal y le dice, mire, ese animal es capaz de comerse 12.3 kilos de materia seca. Si ustedes se ponen a pensar hoy en día, las pacas de heno que conseguimos vienen más o menos de 13 kilos. En la historia antigua, los que ya llevamos rato en la ganadería, conseguíamos pacas de 17 kilos. Hoy en día tenemos pacas de 13 kilos. Cuando el potrero está pelado en el verano y no hay absolutamente nada que comer y cogemos una paca de 13 kilos y la repartimos por cada 10 o 15 vacas, pues imagínense de los 12 kilos que necesita comerse la vaca en materia seca, por ahí un kilito le estamos dando y preguntamos que se comieron esa paca de heno y quedaron como si no hubieran comido nada. Claro, no comieron nada. Esa vaca va a tener unos requerimientos totales de agua de 86 litros, ¿sí? Que es el agua que necesita para la materia seca y el agua que necesita para producir la leche de su ternero. Va a necesitar en total 89 megajulios de energía metabolizable diarios. Para los que les gusta manejar el tema en energía neta de lactancia, pues ahí está. Esa vaca necesitaría comerse diariamente 1.1 kilos de proteína, 50 gramos de calcio, 51 gramos de calcio, 32.8 gramos de fósforo. Si nosotros quisiéramos hacer una dieta como esa que hacen los americanos, que llegan y cogen y revuelven la sal y le echan un poquito de maíz y revuelven heno y hacen de todo, pues eso que ellos llaman la ración totalmente mezclada, para que a nosotros llenáramos los requerimientos de la vaca, pues básicamente lo que necesitaríamos es darle algún alimento que tuviera esta composición. 7.2 megajulios de energía metabolizable por kilo de materia seca, equivalente a 5.1 megacalorías de energía neta de lactancia, 9% de proteína, 0.4% de calcio y 0.3% de fósforo. Fíjense ustedes que entonces uno llega y dice, venga, es que de pronto, por ejemplo, esta energía metabolizable en la dieta de 7.2 es casi la de un pasto estrella. Fíjese que las vacas de cría comiendo pasto estrella son capaces de destetar terneros de 200 kilos de 8 meses o comiendo unos forrajes de buena calidad. Pero resulta que usted llega y se pregunta, ¿por qué será que mi vaca me desteta terneros de 170 kilos? Claro, porque probablemente está comiendo forrajes que tienen menor concentración de energía y fíjense que la diferencia en proteína no es tan grande, son 100 gramos por día, por eso decimos que no es tan grave. Y menos aún para las vacas de cría cuando normalmente están en climas cálidos y en esos climas cálidos usted puede manejar tranquilamente leguminosas y bueno, una cantidad de cosas que le suben fácilmente los contenidos de nitrógeno en la dieta. Pero entonces vamos a dejar esas vacas aquí con un desafío interesante que es producir los terneros de 200 kilos y volvemos y tenemos estos requerimientos altos. Pasamos entonces ahora acá a este botón que es bien interesante y dice, bueno, miremos el balance de la dieta porque hasta ahora calculamos los requerimientos. Entonces aquí el programa vuelve y carga todos los datos que ya le habíamos puesto ahí y lo que él había calculado. Pero entonces ahora él llega y me dice, bueno, ¿qué pasto le está dando? Entonces yo le voy a decir, le estoy dando braquiaria de Cummins. Bueno, ¿y cómo es la composición de esa braquiaria de Cummins? Bueno, yo tengo una braquiaria que tiene 30% de materia seca, estamos como en veranito, el pasto está seco. La energía metabolizable de esa braquiaria, 6.3 megajulios de energía metabolizable por kilo,
como les digo, perdón. Esas las podemos tomar de los bromatológicos o de algunas tablas que después les podemos, ahí hay algunas referencias. La proteína cruda es del orden de 6.5 y podríamos tener concentraciones de calcio del orden de 0.25% y de fósforo del orden de 0.12, por ejemplo. Entonces, ahora sí, ya tenemos qué necesitaba la vaca y ahora tenemos qué tanto se está comiendo. Entonces, póngale cuidado. Lo primero es que con el pasto, la vaca ingiere agua, porque ya dijimos que ese pasto tiene un 30% de materia seca. Y habíamos dicho que la vaca necesitaba 86 litros de agua por día. Pero él acá ya llega y le dice, para que se coma esta materia seca con el pasto, ese pasto viene revueltico en agua, ya se tomó alguna agua, y realmente en el bebedero esa vaca no necesita los 86 litros, pero sí necesita 57 litros de agua. Entonces empezamos a hacer cuentas y a decir, ¿por qué en verano las vacas toman más agua? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué pasa acá? Porque el pasto tiene más materia seca, porque las temperaturas son más altas, etcétera, etcétera. Y lo primero que tenemos acá es con este forraje que le estamos dando a la vaca, una comparación de los requerimientos que habíamos calculado, un cálculo de lo que ella se está comiendo con este forraje, comiendo a boca llena hasta donde ella se llene. Y aquí está el balance. Entonces, miren, de los 86 megajulios que tiene, de los 89 megajulios que tiene la vaca de requerimiento, a esa vaca le están faltando 11.27 megajulios. Para que un animal se gane 1 kilo de peso, necesita que le queden sobrando, o sea, en este balance tendría que haber más 32 megajulios de energía metabolizable aproximadamente. Para que una vaca produzca 1 litro de leche, necesita más o menos 5 megajulios. Gastar o utilizar 5 megajulios. Entonces, fíjense que aquí a esta vaca, con ese pasto, le está faltando la energía de por lo menos 2,5 litros de leche. Entonces, la vaca que pensábamos que iba a dar 7 litros u 8 litros o 9 litros que necesitábamos para que sacara el ternero de 200 kilos, con este pasto no va a ser, o con esta composición de ese pasto, no va a ser capaz de producirla porque le está faltando esta energía, ¿ok? Le está faltando algo de proteína, porque la proteína acá es bajita. Le puede estar faltando calcio y le puede estar faltando fósforo. Entonces, en este caso, le estarían faltando más o menos las mismas proporciones de calcio y fósforo. Entonces, uno llega y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a tratar de preparar acá algún tipo de suplemento para esa vaca y vamos a decirle que vamos a hacer una mezcla, por ejemplo, que tenga harina de maíz. Esa harina de maíz, vamos a ponerla, voy a poner bastante maíz, vamos a ponerle 70% de maíz. Materia seca, dijimos que esos son materiales con poca humedad. El maíz tiene más o menos 12.5 megajulios de energía metabolizable por kilo. La proteína del maíz no va más allá del 7%. Cuando hablamos, vamos a dejar por ahora quietos aquí el calcio y el fósforo y luego lo miramos y digamos que eso puede tener, digamos, un costo, vamos a ponerlo a 1,075 pesos por kilo. Vamos a adicionarle a eso, por ejemplo, unos granos de destilería que están bastante de moda. Entonces decimos granos de destilería, vamos a ponerle 30 kilos. Y decimos lo mismo, que tiene 95% de materia seca. La energía metabolizable de los granos de destilería es similar a la del maíz, pero la proteína sí es mucho más alta, es del orden del 32%. Y pues digamos que esos los ponen por ahí a 1,100 pesos. Entonces, bueno, ahí tenemos esto. Y fíjense que acá yo ya llegué y dije, bueno, a este animal le voy a dar 2 kilos de ese suplemento por día. Entonces,
Aquí sigo conservando el balance con solo forraje. Pero acá ya empezamos a ver qué sucede cuando nosotros le damos el forraje, pero fíjense que ya con el forraje no se está comiendo los 12.36 kilos porque se está comiendo 2 en el suplemento que yo acabo de preparar. Entonces, el forraje aporta esto y el suplemento hace este aporte. Y fíjense que aquí ya realmente me queda faltando más poquita energía, ¿sí? Básicamente casi que está eso arreglado, pero me sigue faltando proteína. Entonces venga a ver cómo le hacemos con este cuento. Y lo primero que podríamos pensar es que acá, dentro de la misma mezcla que estamos manejando, fíjense que tenemos dos materias primas que tienen la misma energía, pero hay una que tiene más proteína. Entonces vamos a decirle que pues no la hagamos 70-30, sino hagámosla, por decir algo, 50 y 50. Fíjense que ya realmente el déficit que nos queda aquí de proteína es bastante más bajito, ¿sí? Y el déficit de energía prácticamente está superado. Entonces uno pudiera pensar que entonces aquí lo que necesita, de pronto, bueno, ya tiene estas materias primas, subámosle un poquito más a la proteína para que no nos quede faltando eso. Entonces vamos a decirle que de pronto vamos a darles 30% o 30 kilos de maíz para la mezcla por cada 70 kilos de DGs. Entonces ahí podemos estar jugando y fíjense, ya con esto nos dio prácticamente balance porque a la vaca le queda faltando muy poquitica energía y prácticamente el tema de la proteína quedó organizado. Y entonces ustedes van a decir, y los minerales, y los minerales. Entonces, pues es así, es más fácil porque hoy en día cualquier planta de sales que esté bien organizadita y que le dé una buena asesoría a usted, pues llega y le dice, venga y le hacemos un bromatológico a esto y averiguamos calcio, fósforo, incluso magnesio y de pronto otros minerales, le hacemos un bromatológico a esto, le hacemos un bromatológico o refrendamos los contenidos de los minerales del pasto y con eso, pues básicamente le balancean y le ponen la sal, que en este caso debería ser casi una sal con unas proporciones muy parecidas de calcio y fósforo. Entonces, fíjense que este es un modelo bien interesante y que puedo mirar qué pasa con mis vacas de cría, sobre todo en las primeras etapas de la lactancia, que es cuando ellas dan más leche, se empiezan a adelgazar, y cómo puedo yo de pronto hacer un poquito más eficiente el asunto para que las vacas funcionen mejor. Sobre todo porque cuando las vacas están en un déficit como esta vaca, para que una vaca mejor dicho, por cada kilo de peso vivo que la vaca baja, produce 28 megajulios de energía metabolizable. Entonces, esta energía seguramente la vaca le puede estar dando mucha leche al ternero al comienzo y mientras ella tenga todavía condición corporal, va a movilizar de su condición corporal y le va a producir esta energía a costa de adelgazarse. ¿Adelgazarse qué tanto? Fíjense que les dije que por un kilo produce 28 megajulios. Esto quiere decir que la vaca va a perder casi que 400 gramos diarios. ¿Les suena familiar la vaca que pierde 12 kilos en el mes y en los 8 meses prácticamente puede llegar a perder 80, 90 kilos? Y por eso no se preñó, sino hasta después de que se destetó, ya no estaba produciendo leche y el balance aquí cambió porque ya los terneros no estaban consumiendo leche. Entonces este es un modelo bien interesante y nos funciona para las vacas de cría y quería ponerlo porque siempre las vacas de cría son como las más cenicientas del asunto. Pero igual pues lo podemos hacer también, y aquí está este otro, para los requerimientos y balance de la ración para las vacas lecheras. ¿Cuál es la diferencia real? Vamos a empezar a digitar acá unos datos para esas vacas de leche. Vamos a decirle que estas son vacas más pesadas, 520 kilos. Lo mismo vamos a ponerles 80, 90 días de gestación en promedio unas con otras. Lo mismo vamos a decir que no son todas ni de primer parto, ni todas tan viejas. Entonces, vacas entre 2 y 3 partos, que se trata de un grupo de vacas. Entonces, acá vienen unos componentes diferentes. Los componentes acá tienen que ver es con qué tiene la leche de nuestras vacas.
Entonces, primero que todo, ¿cuánta leche dan? Vamos a poner unas vacas más o menos que nos dan 15 litros de leche en promedio por día, que los que tienen lechería saben que producir 15 litros de leche por día, eso no es tan sencillo. Y vamos a ponerle unos sólidos totales de 13.2% y vamos a ponerle una grasa en promedio de 3.9%. Perdón, 3.9%. Y lo mismo, ya tenemos acá los contenidos de los requerimientos y de cómo sería la dieta que deberíamos preparar para esa vaca si fuéramos a hacer una sola ración en un mixer o algo como eso. Fíjense ustedes la diferencia. En las vacas de cría no le preguntábamos cuánta leche dan, ni cuál es la composición de la leche, ni cuánto es la grasa. En esa le preguntamos cuánto pesa el ternero y todo lo que tiene que ver con la leche a través del modelo lo calculamos para saber cómo son los requerimientos de esa vaca. Acá sí podemos saberlo porque normalmente a nosotros, pues en el software ganadero llevamos los registros de producción de leche porque las plantas que nos compran la leche nos pasan cada quincena la composición de la leche y bueno, aquí tenemos esta historia. Fíjense ustedes que esta vaca, por ser una vaca más pesada y ser una vaca que está produciendo más leche, es una vaca que tiene una capacidad de ingesta de materia seca mayor. Pero miren el requerimiento total de agua de esta vaca, 148 litros por día. ¿Se imaginan lo que pasa con una vaca que produce 30 litros de leche diarios? Es una vaca que se tiene que tomar o de algún lado tiene que conseguir diariamente 244 litros de agua. Entonces, ojo, no, es que esta tarde cuando vengan al corral ahí beben. No, señor, el agua tiene que ser a voluntad y permanente. Vamos a bajar aquí esto a nuestras vacas promedio, porque para que en promedio en el hato estén dando 15 litros, tiene que haber vacas de 25 y unas vacas de 10 que están por ahí terminando. Y miren ustedes la cantidad de energía que necesita. Esta vaca necesita 144 megajulios de energía metabolizable. Ya no necesita 1.1 kilos como la vaca de cría, necesita 2.1 kilos. Necesita 98 gramos de calcio y necesita 59, prácticamente 60 gramos de fósforo. Miren que acá ya el requerimiento de calcio es mayor, por eso las plantas que producen las sales tienen unas sales para lechería que tienen los contenidos de calcio superiores a los contenidos de fósforo. Y podemos pasar a lo mismo, hacer el balance. Entonces, pues esta lechería, digamos que está ubicada más bien como en un clima medio y manejamos estrella, una estrella más bien tierna, que tiene 25% de materia seca, que tiene una energía metabolizable de unos 7.14 megajulios, que puede estar manejando alrededor de un 15% de proteína, una estrella fertilizada sin abusar de mucho, que puede tener alrededor de 0.4% de calcio y alrededor de 0.2% de fósforo. Y entonces miren ya lo que pasó acá. Claro, esta vaca, imagínense, en el forraje está tomando, por la cantidad de forraje que come, está consumiendo algo de agua, de los 148 litros que necesita. Pero en el bebedero necesita 104 litros de agua por día. Ojo, ténganlo en cuenta por ahí cuando llegan y dicen es que la vaca está enferma y no toma agua, pero ya le pusimos una bolsa de suero que tenía medio litro de agua, ¿no? Y fíjense que en los requerimientos de toda la energía que necesita esa vaca para producir esa leche, diariamente le faltan 40 megajulios de energía metabolizable. Pero como este pasto es bien bueno en proteína, fíjense que a esa vaca casi no le falta proteína. Entonces, para ella o para nosotros de pronto es mucho más fácil balancear esa dieta porque necesitamos algo que no tenga mucha proteína, pero que tenga buena energía. Y fíjense ustedes que entonces vamos a crear acá vamos a poner nuevamente maíz, vamos a ponerle, vamos a ponerle 70% de maíz, 70 kilos, con 95% de materia seca, con 12.5 megajulios, y vamos a manejar proteína de 6.5%,
Bueno, dejemos calcio y fósforo ahí pendientes, o bueno, pudiéramos mirar en calcio más o menos eso es como 0.12% y en fósforo como 0.49, para que nos quede un poquito más, perdón, aquí lo ponemos 0.49 en el fósforo, 0.49. Y en el costo, bueno, pongamos ese maíz a 1.000 pesos. A ver qué pasa. Listo. Pero aquí no ha cambiado nada en el aporte del suplemento porque no le he dicho cuánto le voy a dar. ¿Qué pasaría si yo le doy a esa vaca, por ejemplo, 2 kilos de maíz? Algo funciona, pero miren, no tenemos balance. Todavía ya nos quedan faltando menos. Le faltaban 40 megajulios, ahora le faltan 31. ¿Y cómo estamos con la proteína? Se nos empieza a generar un déficit de proteína, básicamente por el hecho de que ese animal, el maíz que le estoy dando, tiene menos proteína que la proteína que le estaba aportando el pasto. Entonces, seguramente, miremos qué pasa si yo le adiciono unos granos de destilería. Y de esos granos de destilería vamos a ponerle 20%, vamos a ponerle 20 kilos. Y vamos a decir que también están por el orden del 95%, 12.5. La proteína del 32. El calcio de los granos de destilería es bajito, eso es 0.07. Y el fósforo, ese sí es más, perdón, a ver, un momentico, de pronto no, sí es 0.78, más o menos lo que reportan. Y más o menos, digamos, 1.100 pesos por kilo. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Seguimos teniendo ese déficit de energía, aunque ya tapamos alguito el de proteína. Definitivamente necesitamos meterle alguna grasa, no hay nada que hacerle, vamos a ponerle algún aceite, digamos que vamos a ponerle 10 kilos de aceite para tratar de completar, decimos que la materia seca del aceite es del 100%, que la energía metabolizable es de 32, que proteína no tiene calcio, no tiene fósforo y que lo conseguimos a 1.800 pesos el kilo. Bueno, entonces miren que ya aquí mejoró un poquitico el balance. Básicamente, entonces aquí lo que nos tocaría es empezar a jugar con estas proporciones y con la cantidad de suplemento que le podemos dar a la vaca. Entonces, ¿qué pasaría? Miren ustedes, si yo cambio esto a 50% en maíz, si cambio a 30% en granos de destilería y le pongo 20% en aceite. Con los aceites hay que tener cuidado porque la cantidad total de aceite no debe ser más allá del 5 o 6% de la materia seca que se come la vaca, porque si no empieza eso a hacer que la comida pase derecho y que no se pueda digerir la fibra. Pero entonces, con 2 kilos del 20% le estaría dando 400 gramos, no tiene mucho problema, todavía es poquito. Entonces vamos a tratar de subir a 4.5 kilos de suplemento. Y fíjense cómo milagrosamente, más o menos, ya nos quedó balanceada la dieta de la vaca, porque al final ya no le falta la energía, sino por ahí de medio litro, y es normal que la vaca se pueda adelgazar un poquito, pero básicamente tapamos el problema de la proteína. Aunque si quisiéramos, pudiéramos intentar, por ejemplo, con 5 kilos del suplemento, y ahí sí básicamente ya tenemos el asunto resuelto, ya no es nada lo que nos está faltando. Entonces acá tenemos todo lo que tiene que ver con el manejo de nuestros nutrientes, los requerimientos, lo que nos da el forraje, lo que aporta en total, y lo mismo lo del suplemento y el balance de la dieta. Nuevamente, nos toca hablar con nuestros amigos de las plantas de sales para que nos digan cuál es la sal que tiene
prácticamente 3 veces más calcio que fósforo. ¿Y cuánto sería la cantidad que necesitamos para tapar estos 60 gramos y 20 gramos que nos están faltando de los minerales? Con las cantidades, las proporciones y los precios que nosotros ponemos de los suplementos, básicamente podemos calcular cuánto dinero adicional le estamos dando a la vaca, y aquí tenemos la cuenta de cuánto es el costo de suplementación por litro de leche. En este caso sería de 396 pesos. Entonces, tenga en cuenta, si a usted le están pagando la leche 1100, 1200, más o menos en las fincas cercanas y que pueden tener una calidad de leche bastante buena, pues cerca del 30% del valor de la leche se estaría quedando para pagar el suplemento. Pero fíjense que no es mal negocio, porque básicamente lo que estaríamos haciendo es como utilizar 1 kilo de suplemento para que él nos ayude a producir alrededor de 3 o 4 litros de leche más, por la concentración energética que tenemos en ese forraje. Básicamente, fíjense, serían 3 litros, ¿no? Lo que cada kilogramo de concentrado del suplemento que estamos preparando nos pudiera aportar. Importante tener en cuenta que usted puede tener aquí unas bases de datos, que puede tener productos por ahí en el inventario con las composiciones, precios, que puede hacer del inventario de productos que manejan el propio software, traer esas materias primas, que puede hacer entrar a otras opciones de preparar raciones, que seguramente después las manejaremos, y que estos temas también de las composiciones de los forrajes las puede importar de la zona donde tiene las fotografías con los drones y donde se hacen los cálculos más o menos con esto, o si no, pues puede utilizar tablas que conseguimos y que en lo personal, digamos, hay algunos metidos aquí en la base de datos, Software Ganadero los proporciona, y otros, pues como les digo, referencias bien interesantes de la historia del doctor Max Laredo y del doctor Sergio Latorre. Entonces, básicamente eso era como lo que quería mostrar este juguete, que es bien interesante para empezar a decir, oiga, pues es que en mi zona lo que hay es polvillo de cacao, o en la mía lo que puedo conseguir es tal otra cosa, y entonces usted empieza a jugar acá con las materias primas y con los costos, y bueno, puede llegar a manejar unas cositas bien interesantes. Básicamente, ese era como el mensaje que les quería mostrar hoy. Y bueno, ahora sí, atáquenme a preguntas. 1 hora de carreta. María Fernanda, pasito conmigo, por favor, con las preguntas. Escoge solo las fáciles. No te oigo, María Fernanda. Que doctor, acá estoy acompañándolo. Ok. Tenemos algunas preguntas. Doctor, ¿puede dejar de compartir pantalla, por favor? Qué pena contigo, pero Primera pregunta. Listo. Okay. Del señor José David Moreno. Nos pregunta qué tan confiable es la herramienta o la calculadora que se está manejando con el software ganadero. Bueno. O sea, ¿qué se tuvo en cuenta prácticamente? Bueno. Llevamos rato y en la práctica privada mía de campo he trabajado con muchas fórmulas, cálculos, cuentas, bueno, todo eso. Y por eso muchas veces nos dicen esto, pero es que ustedes, ¿por qué trabajan en megajulios? ¿Por qué trabajan en esto? ¿Y por qué no en megacalorías? Y bueno, básicamente es porque nosotros utilizamos los trabajos de la escuela inglesa, básicamente todos los trabajos de Gogh, que ya tienen mucho ratico de estar publicados, y le puedo decir que estos cálculos que tenemos ahí en Software Ganadero, basados en la escuela inglesa, se ajustan con 90-95% de seguridad, lo que usted proyecta en el papel versus lo que después ve en la vida real. Mucho más cerca y mucho mejor que lo que se le ajustan a uno las cuentas que hace con las metodologías y fórmulas de NRC.
funciona muy, 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 muy bien. Se lo digo y lo manejo en las fincas bastante, bastante ajustadito. Ah, listo, doctor, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, dice, ¿se tiene en cuenta el efecto del clima sobre los requerimientos al calcular la dieta de los animales ahí en el software ganadero? Básicamente, digamos que está como estandarizado, no hay digamos, algo que lo maneje específicamente, pero sí tiene razón, pudiera haber algunos incrementos específicamente en las nutrientes para mantenimiento cuando hay fríos extremos o calores extremos. Básicamente esto está calculado o está utilizado, digamos, para animales que tienen un nivel de actividad intermedio normal, no para vacas que les toca caminar 5 kilómetros diarios para ir al ordeño y regresar. Y más o menos, digamos, para condiciones ambientales y temperaturas donde los animales se adapten y que no tengan, digamos, como sufrimiento por clima, donde uno tiene, por decir, algunas vacas muy bostaurus en climas alturas sobre el nivel del mar de 0 metros, usted las ve respirando con la boca y la lengua afuera, definitivamente los requerimientos son mucho mayores, pero ahí el tema a veces no es tanto de requerimientos, sino de ajustar mejor los animales que uno tiene al ambiente que realmente tiene, ¿no? Pero sí, en algún momento pudieran ser un poquito superiores cuando hay climas extremos. Muchas gracias, doctor Serrano. Siguiente pregunta, dice, ¿se puede configurar para los cálculos en megacalorías en lugar de megajulios? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro. Bueno, entonces espérame un momentico y aquí share screen y bueno, esta, compartir. Ya, dejar de compartir que siempre se me olvida. Bueno, dentro del mismo programa hay una que se llama la calculadora de energía. Bueno, esta nos hace conversiones así y con algunos, digamos, composiciones de los forrajes puede hacer esos cálculos, pero tiene otro que es el conversor de unidades de energía. Entonces, por ejemplo, si a usted no le gustan las megacalorías y no le gusta la energía metabolizable, entonces dice energía metabolizable y yo la voy a poner en megajulios por kilogramo. Cuando yo le Doctor, digo, qué pena. Qué señora, pena lo interrumpo. ¿Usted está tratando de mostrarnos pantalla? ¿no se está viendo? No, señor. Ay, señor, bueno, para un momentico. Share screen. Un momento, ¿qué pasó ahí? Toda la pantalla acá, compartir, ocultar. Ok, listo, man. Me devuelvo entonces de lo que había hecho. Bueno, dentro del menú de alimentación y nutrición tenemos esta opción que es el conversor de unidades de energía. Entonces, por ejemplo, si yo le hablo a usted en energía metabolizable y se la doy en megajulios por kilogramo y le digo que, por ejemplo, estoy hablando de maíz 12.5, entonces, de una vez, si a usted le gusta TDN, le dice eso equivale a 82% de TDN. O en energía digestible serían 3.65 megajulios o 15.28, perdón, 3.65 megacalorías o 15.28 megajulios, como usted lo quiera manejar. Entonces, por ejemplo, normalmente les gusta manejar la energía neta de lactancia. 12.5 megajulios de energía metabolizable equivalen a 1.95 megacalorías de energía neta de lactancia. Y ahí usted lo puede transformar en las unidades que quiera. Bueno, ahí está esa posibilidad. Listo, esperamos que Andrés Ospina le haya quedado resuelta la pregunta. Ok, stop screen, listo. Doctor Serrano, el señor Jacinto Álvarez nos pregunta, dice, doctor Serrano, ¿cómo sacan el concepto de litros libres y sal en el software ganadero? Ok, el concepto de litros libres es manejando
cantidad de concentrado, precio de concentrado de suplemento versus cantidad de leche y precio del litro de leche. Entonces, ¿cuántos litros de leche necesitan para pagar el concentrado y cuántos quedan ya después de pagar ese concentrado? Básicamente ese es el concepto de los litros libres. Muchas gracias. El señor Juan Carlos Velázquez pregunta, dice, ¿qué efecto negativo tiene el aceite y granos de destilería en reproducción, ya que en producción son muy evidentes? Bueno, el aceite, cuando uno utiliza, como les decía, por ejemplo, una vaca de 14, que tenía capacidad de comerse 14 kilogramos de materia seca, uno no debería utilizar más allá de entre el 5 y el 8% de esa materia seca en aceite, porque cuando uno le da, digamos, más allá de 700, 800 gramos de aceite, a nivel de rumen, ya dijimos que, digamos, el pasto, la fibra, necesita que las bacterias le estén en contacto para que hagan la digestión de la fibra. Cuando uno sube demasiado en aceite, el pasto, la fibra queda forrada en aceite y las bacterias no pueden digerir esa fibra. Entonces lo que va a suceder es que disminuye la digestibilidad de la fibra y además cuando se pasa uno más todavía de aceite, empiezan a laxar los animales y empieza la comida a pasar derecho. Entonces, cuando uno se pasa de aceite del 5 al 8% de la materia seca, básicamente es que disminuye la digestibilidad y los laxa. Con los granos de destilería no hemos visto problemas. Básicamente los granos de destilería tienen, digamos que la ventaja de que la energía del grano de destilería no proviene de los almidones, que era el componente inicial, digamos, de esos granos, porque ese almidón lo fermentaron para producir etanol, como alcohol carburante o algo como eso, y básicamente lo que quedó ahí es la fibra. Entonces, los granos de destilería lo que tienen es alta energía, pero basada en fibra. Entonces, los animales no tienen problema con unas cantidades, digamos, relativamente altas de granos de destilería, y a no ser pues que ya uno se pase demasiado, sobre todo por los niveles de proteína, y si está manejando praderas altas en proteína pudiera tener problemas de nitrógeno. Pero básicamente, digamos, esos granos de destilería no tienen mucho lío. Cuando les decía que de pronto pudiera haber problemas de toxicidad y cosas de ese estilo, me refería específicamente a una materia prima que está bastante de moda, que es el glicerol. Sí. Cuando se produce el biodiesel, se toma el aceite de palma y hay una molécula de 3 carbonos que se llama glicerol o glicerina y ahí se pegan unos ácidos grasos y entonces en el proceso industrial lo que hacen es despegar esos ácidos grasos y eso es lo que utilizan para hacer el biodiesel y queda de sobra la glicerina. Lo que sucede es que para ese proceso de separar utilizan metanol, que es el alcohol que nosotros utilizamos como antiséptico y que es básicamente lo que contiene el trago adulterado. Entonces eso puede tener niveles normalmente por ahí hasta el 4% de metanol y si usted les da poquito glicerol a las vacas, 500, no más allá de 600 gramos por vaca día para unas vacas grandes, podría no tener problema porque es muy poquito. Pero si usted se va mucho más hacia arriba, ese alcohol metílico, que es el alcohol antiséptico, tiene los mismos efectos que el trago adulterado, básicamente porque a nivel de hígado, ese alcohol se convierte en el aldehído correspondiente, que es el aldehído de un solo carbono, y se llama formol. Entonces, básicamente, al mismo tiempo que usted estaría dándoles energía a las vacas, también las estaría embalsamando vivas cuando se pasan de las cantidades que son, ¿no? Por eso le digo, hay cositas que tienen sus detallitos y que estas calculadoras son herramientas poderosas, pero hay que leer bastante y hay que consultar con los nutricionistas, con los técnicos y todo ese cuento. Bueno. Doctor, le cuento una anécdota. Acá en la zona, a nivel de valle, se utiliza bastante el glicerol. No sé en qué proporción, pero sí se utiliza bastante. Hay que tener cuidado y hay que pegarse bien a la literatura. Los gringos han documentado eso bastante y entonces uno de ratos dice, no, pero si es que prácticamente vale la mitad de lo que vale el maíz y tiene la misma energía que el maíz.
¿por qué no cambiar todo el maíz por glicerol? Fíjense que los mismos americanos no lo hacen, básicamente por eso, porque pudiera tener niveles de toxicidad. Y tengan en cuenta que eso es un subproducto, porque ya me van a decir, ay, ¿por qué no hay control sobre los niveles de eso? Porque es un subproducto, usted está comprando algo que sobra, no está comprando un producto como tal. Entonces, si yo voy y compro una harina de maíz, pues eso tiene que ser harina de maíz, pero si usted está comprando un desecho, pues el desecho a veces unos baches pueden tener más, otros pueden tener menos, y esas cosas hay que manejarlas con cuidado. Listo, doctor, muy clara su respuesta. Por acá lo saludan bastante. Muchísimas gracias por la charla. Vanguardia Técnica Láctea hace una nueva pregunta. Dice, ¿ya se puede relacionar las imágenes tomadas con los drones para balancear dietas? ¿Ya se puede relacionar las imágenes tomadas con los drones para balancear dietas para tener en cuenta los resultados de los bromatológicos? Correcto, sí señora. Y ahí donde les mostraba, en la parte de abajo a la derecha, estaba el icono con el dron, que ya con la foto él calcula los contenidos, y recuerden que esos son estimaciones, ¿no? De nutricionales de los forrajes, y esos de una vez se pueden importar. Sí, el dron ya está trabajando eso y están incluso avanzando más en el tema de minerales adicionales fuera de calcio y fósforo. Sí, es una herramienta bastante útil. Nosotros también hacemos uso de del dron. Doctor, dice Freddy Mejía, buenas noches. ¿Nos podría indicar, por favor, dónde encontrar las tablas nutricionales que mencionó anteriormente de algunos doctores en especial? Yo pienso que es como recordar los nombres de los conocidos suyos. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez, María Fernanda. Bien pueda, doctor. Bueno, este sitio web que usted ve aquí, ese es un sitio mío, ¿sí? Se llama Vacas y algo más. Eso es abierto y aquí básicamente tengo yo las cosas que yo he producido, videos, artículos, de todo. Bueno, cuánta locura hay ahí. En alimentación y forrajes, en esa pestaña, hay esta que se llama contenido nutricional de forrajes y materias primas, adaptado de Laredo y La Torre. Entonces, cuando usted lo clique ahí, ahí tiene algunas de las tablas con los nombres para forrajes y también para las materias primas, ¿sí? No es un trabajo mío, pero es una recopilación de trabajos muy importantes y muy buenos que hicieron ellos. Básicamente esto está incorporado en algunas bases de datos ya en el software ganadero, pero también aquí las puede conseguir, puede imprimir, puede, bueno, manejar todo lo que quieran ahí. Bueno. Listo, doctor, muchas gracias. Por Sí, acá señora. dice Yurupari Miri. Debe tenerla identificada porque dice, muchos saludos, mi profe. Dos preguntas. ¿Sería conveniente incluir también el costo del kilogramo de pasto de la pradera, teniendo en cuenta lo que cuesta mantener la pradera, fumigaciones, guadaña, etcétera? Según su experiencia, ¿cuál sería el costo límite de que no deberíamos pasarnos para mantener la rentabilidad si solo empleáramos pastoreo? Esa es una. Ahorita le hago la segunda. Bueno, como les decía ahí, no hay absolutamente nada más barato que el pasto. Y básicamente, digamos, aun cuando uno hace fertilizaciones y cosas de ese estilo, el costo que nosotros tenemos estimado, bueno, aquí en Santander, cuando algo sobra, dicen, eso hay como pollinaza. Entonces, nosotros utilizamos mucho la fertilización y básicamente los costos de forrajes o por kilo de forraje, digamos, uno se puede gastar, por decir algo, 600.000 pesos al año por hectárea en fertilización, por ejemplo, con materia orgánica. Pero, por ejemplo, con un pasto estrella, eso quiere decir que uno va a producir como unos 150.000 kilos de forraje.
Mm, Eso quiere decir que el costo por kilogramo de forraje no va más allá de 4 pesos, 5 pesos, es muy poquito. Si uno dijera que no tiene sino el 20% de materia seca, entonces multiplíquelo por 5 y resulta que el kilo el kilo de materia seca en el forraje le sale costando 25 pesos. Y si la vaca se le comiera 60 kilos de pasto, serían 120 y 2 por 5 días son como 130 pesos diarios que se come la vaca en forraje. Realmente es muy bajito, con 130 pesos diarios no les compran ni la sal mineralizada. Listo, doctor. Gracias. La segunda pregunta de Yurupari Miri es, ¿qué opinión tiene respecto a la pollinaza? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Si es para utilizarla en las dietas o si es para utilizarla como fertilizante. En las dietas eso es pecado, ¿no? Ahorita eso está prohibido y eso no se debería hacer y ese rollo, pero pues es claro que en muchos casos en épocas de verano y donde las cosas están complicadas, entre ver morir las vacas y utilizar la pollinaza, pues la gente lo utiliza. Uno tiene que tener presente que la pollinaza tiene unos niveles muy altos de nitrógeno no proteico, entonces si uno le pone un carbohidrato, digamos como para darla como alimentación a los animales. Por ejemplo, una asociación de pollinaza harina de maíz o de pollinaza glicerol o de pollinaza harina de yuca puede funcionar bastante bien para las bacterias del rumen y pues no me apartaría digamos, una emergencia en un verano que uno está sin comida y tiene que ayudarles con algo, pues sería, y en algunas épocas en el pasado trabajamos mucho con eso y lo utilizamos en las dietas. Pero ya luego, pues con todos estos temas y que entonces no se puede utilizar y toda esa historia, básicamente pues la utilizamos como fertilizante y es una fantasía. Para producir forraje es impresionante. Si uno lo mira en términos de eficiencia económica, me parece, y las cuentas que nosotros tenemos, es mucho mejor negocio aplicarle la pollinaza al pasto que aplicársela a las vacas. Es mejor negocio producir bastante forraje con la pollinaza. Eso es como lo que le podría decir. Muchísimas gracias. Doctor Serrano, pues tenemos acá, hay una persona que nos hace una observación que me parece válida resaltarla. Dice, para evitar posibles inconvenientes en la dieta y formulación, es de la señorita Rosita Monroy. Más que usar una herramienta como el software ganadero, se debe tener en cuenta un asesor primero, un zootecnista, un zootecnista, nutricionista, etcétera. Totalmente de acuerdo. No, no Y 100%, puede. y 100% y lo repetí varias veces. Eso es una calculadora, pero si usted no sabe qué sumar y qué restar y cómo organizarlo, definitivamente pueden terminar haciendo locuras y daños muy graves. Tiene toda la razón y claro, lo repetí varias veces. No reemplaza a los asesores, es una herramienta que les ayuda con eso, nada más. Para eso Dios creó a los zootecnistas. Doctor, tenemos algunas otras, pues no son preguntas, sino como sugerencias, pues respecto al programa. Pues yo Ajá. pienso, ¿cierto? Como en voz de Cogancevalle, que eso se puede dar para el tema de otra capacitación respecto al manejo y herramientas que tiene el software ganadero, ¿cierto? Tenemos algunas preguntas respecto al uso del dron, pues yo ya lo he puesto en práctica y sé que pues eso también lleva tiempo, también nos sirve para el tema que tuvimos hoy, como de irlo relacionando. Entonces, no sé, nosotros esperamos que usted continúe con nosotros, nos siga acompañando y continuar con el tema de las capacitaciones. Ahí vuelvo y le digo, amén, hermana, claro que sí, señora, que así sea, ni más faltaba. Ahora tienen que tener en cuenta que pues yo estoy metido en muchas de las locuras que tienen que ver con alimentación, con modelos de simulación, con muchos temas de análisis, con una cantidad de cosas, pero yo no soy USATI. USATI es un equipo grandísimo y hay otros técnicos que manejan mucho mejor, por ejemplo, esos temas del dron y de algunas cosas de ese estilo, claro. Y,
y seguramente don Wilson Moreno estará de acuerdo en que hay que hacer muchas otras cosas y claro, de mi parte, en los temas que yo manejo, con muchísimo gusto. Y claro, esas otras cositas pueden hacerlas con él. Sí, también extenderle el agradecimiento pues a Wilson que siempre está pues pendiente y está conectado con nosotros, que es la persona que nos acompaña respecto al software ganadero y a todo su equipo que está alrededor en que esto funcione. Doctor Serrano, muchísimas gracias a toda la María gente que está Fernanda, con conectada, gusto. toda la gente que está con nosotros en este momento. Sabemos que es 7:30 de la noche, continúan, es, eso nos hace notar que el tema es interesante, que podemos continuar contando con ustedes. Muchísimas gracias. A ti, María Fernanda, muy gentil por la invitación, nuevamente a todo el staff de Cogancevalle. Y siempre recordar que, bueno, en USATI somos un equipo y sí, lo que tú dices, el único más loco que yo hay en todo ese equipo es Wilson. Ese es el hombre que lleva la batuta con todo esto. Muchísimas Totalmente de gracias acuerdo. y no, muy amables por la invitación, con mucho gusto. Listo, doctor, feliz noche. Hasta luego todos, que estén bien. Mil gracias, buenas noches a todos y mil felicidades.